Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy estaré entrevistando a la profesora Hanna Carla Aguilar Gómez Tagle, quien es diseñadora gráfica y nos compartirá sus conocimientos a través de este tema. Usted, profesora, quisiera agregar algún dato sobre usted, algo que compartir antes de iniciar esta pequeña entrevista. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludarte esta mañana y bueno, a todas las personas que vayan a ver la entrevista. Pues sí, como bien comentas, mi formación es de diseñadora gráfica. Después tuve la oportunidad de estudiar una maestría en diseño y recientemente terminé el doctorado en diseño. La clase que imparto actualmente tiene que ver con la producción de diseño con perspectiva de género. Y bueno, también imparto otras materias como percepción visual, que seguramente los temas que aquí se tocan podrían servirnos de referente para tu tema de investigación. Sí, muchas gracias. Primero, como pregunta general, ¿usted ha asistido a algún concierto de K-pop o lo ha visto ya sea en algún video por algún conocido o más o menos sabe cómo va esta onda de estos conciertos? Sí, claro, bueno, he tenido la oportunidad de asistir a conciertos de música pop, varios, y por supuesto estoy interesada y conozco de la cultura del K-pop, ¿no? Que sí, aunque me parece que la terminología correcta pues sería música pop o popular, que por supuesto tiene estos inicios en Seúl o Corea del Sur y eh, coincido en que estos conciertos pues pueden tratarse de esta nomenclatura distinta porque pues hay toda una cultura de las personas que participan de esta corriente, ¿no? En donde desde muy pequeños, bueno, pues tienen una formación muy especializada sobre las artes en cuestión de baile, música, composición, canto, personalidad sobre todo. Y bueno, hay una cierta imagen como muy estandarizada que se presenta en este tipo de eventos, ¿no? Sí los he visto, no he asistido personalmente a algún concierto de K-pop, pero sí he visto en televisión. De hecho, en mi familia nos interesan muchos grupos de K-pop y los escuchamos de manera cotidiana, entonces sí estoy familiarizada con esa música. Ok, muy bien. Bueno, supongo si alcanzó a leer un poco de mi tema. Entonces, ya tomándolo como un caso de estudio, ¿usted cómo cree que se podría analizar la viabilidad de este estudio sobre el impacto semiótico de la comunicación visual en los conciertos? Pues primero que nada, quiero felicitarte porque me pareció un tema fuera de lo común. Realmente el diseño del espacio es un tema que es poco tratado durante la carrera, ¿no? Y por supuesto el proceso de hacer un análisis semiótico del diseño del espacio o del espacio escénico, me parece que va a resultar en algo muy interesante de leer, ¿no? Porque aquí intervienen muchos aspectos del diseño, ¿no? Vi que mencionabas la comunicación visual. La comunicación visual, por supuesto, podría ser un eje de partida, ¿no? Esta teoría de cómo los elementos materiales, físicos, comunican. Comunican y qué es lo que comunican dependiendo de quien los observa y del espacio que ocupa o que habita quien los observa, ¿no? Entonces, me parece que es un tema relevante, que es un tema complejo y ya te lo iré desmenuzando en las siguientes preguntas,
que yo creo que, claro, el eje en el que podrías partir sería la comunicación visual, pero me parece que abarcaría otros temas en cuestión del espacio y de la subjetividad del espacio, eh, por el sujeto o los sujetos que ocupan ese espacio y también los que observan al sujeto que ocupa el espacio, ¿no? Entonces, me parece que es un trabajo muy complejo y que requeriría de la interpretación de estos signos en un sistema complejo, pero ya te lo iré platicando. Sí, ok. Bueno, por otro lado, ¿qué teoría o enfoque semiótico recomendaría para analizar la comunicación visual en escenarios de estos conciertos de K-pop, en particular ya analizando términos de iluminación, escenografía y estética? Claro, aquí en tu pregunta se menciona la estética y la estética me parece que incorpora todos estos elementos que mencionas también aquí, como la iluminación, como los objetos materiales, eh, eh, la ambientación, el color y, por supuesto, los sujetos o las personas que están dentro de ese espacio. Entonces, dentro de la estética, no podemos dejar de observar que también hay sujetos, hay personas, hay individuos, y ellos también forman parte de esa comunicación visual. Entonces, a lo que te comentaba en la pregunta anterior, me parece que tendrías que también estudiar la teoría de los sistemas complejos. Esta teoría precisamente es abarcativa. Esto es, que no solo va a hablar de la comunicación visual, de lo que observamos, sino también vamos a hablar de lo que nos hace sentir, de lo que percibimos. Este observador también está percibiendo al sujeto que está parado en este espacio, que es la expresión, por ejemplo, de su ser, cómo se incorpora en este lugar de estudio, ¿no? Me parece que también había pensado en la teoría de la imagen. Esta teoría también puede ayudarnos a comprender cómo la imagen comunica, dependiendo, como tú lo mencionabas, y creo que en la introducción hablabas sobre todo de la iluminación. Una imagen, dependiendo de la iluminación que tiene, pues por supuesto va a comunicar o va a tener diferentes significados, ¿no? Pero esta imagen, como ya mencionaba, tenemos que observarla desde el objeto y el sujeto. También quién es esta persona y qué imagen está interpretando esta persona o representando, mejor dicho. Otra de las teorías sería la teoría de la visión. Uno de los exponentes se apellida Marr, M-A-R-R. Y bueno, aquí habla de cómo esta visión de los objetos, visión del espacio, también tiene que ver con cierta información que ya tiene el observador, por ejemplo, ¿no? Y cómo este lugar contextual donde se encuentra el observador, pues determina la interpretación de lo representado. Entonces, me parece que esas tres teorías te podrían ayudar un poco a eh, dilucidar qué es lo que ocurre en un espacio y cómo lo está interpretando quien lo observa. Por supuesto, también para un proceso semiótico, no me acuerdo si fue en esta pregunta o es en la pregunta 3 donde ya hablas de un proceso semiótico. Sí, se habla, bueno, se pregunta sobre los autores y corrientes dentro de la semiótica visual o el diseño escénico, perdón, que se podría proporcionar un marco teórico sólido para este estudio. Claro, bueno, las teorías anteriores
Como bien sabes, el diseño y sobre todo el diseño gráfico se basa o se adapta a este tipo de teorías que nos ayudan a comprender pues lo que observamos, esta materialidad observada, ¿no? Y para comprender los significados de esta materialidad, de estos objetos físicos, pues podemos ayudarnos de estas teorías que empezaron con el lenguaje, ¿no? Saussure, Ferdinand de Saussure, que es como el padre de la semiología, después tomada con Barthes, donde ya le acuñe el término, perdón, el término de semiótica, podemos empezar a entender cómo estos objetos que pueden pasar a ser signos pueden representar algo más y cómo es que esta representación puede determinar diferentes significados, ¿no? Entonces, bueno, dos autores básicos pues son Saussure y Barthes. Con Roland Barthes hay un libro que se llama El sistema de la moda, y en este libro habla de cómo las personas pues personifican ciertos características tomadas de otros contextos, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto puede tener diferentes significados. Entonces, por ejemplo, dentro del estudio de un espacio escénico, pues también intervendría el vestuario. El vestuario sería como un complemento de este espacio escénico. A lo mejor con este libro del sistema de la moda puedes empezar a entender los significados de este tipo de expresiones. Por otro lado, también Humberto Eco, ya hablando de autores un poco más modernos, pues puede ayudarte también a entender cómo la semiótica también tenemos que ubicarla dentro de la cultura. No será lo mismo la representación de un espacio escénico en un país que en otro, ¿no? Hay escenarios que sí pueden representarse en diferentes culturas y hay acuerdos o convenciones que nos permiten entenderlos de una manera similar. Habrá otros espacios que no tengan los mismos códigos y entonces los significados pueden variar de lugar en lugar. Entonces el contexto me parece, hablando de eco, importante de estudiar, ¿no? Lo que tiene que ver con semiótica y cultura, ¿no? Esto habla de los límites de la representación y, por supuesto, los límites de la interpretación. Sí, ahorita que lo mencionaba, también una de las, como gran parte de la estética de estos escenarios, es el vestuario, la vestimenta que se utiliza. Normalmente no es como muy tomada en cuenta, pero sí hace un gran contraste y sí también por algo existen los estilistas. Uh -huh. Quienes ayudan a estas cantantes, a estas personas, a que haga juego con el escenario para que tenga una mejor comunicación, un mejor contraste, pues. Desde una perspectiva de percepción visual, que es una de las materias que usted imparte, ¿qué metodologías se podrían emplear para analizar el significado de los elementos visuales de un concierto sin haber asistido a este evento en persona, ya sea que sea como muy comentado, sea algo que salió fuera de lo común y el hecho de no asistir, pero es comentado, es como de un tema, ¿no? Todo un tema.
Sí, bueno, en la materia de percepción visual hay un tema que puede regir, digamos, esta metodología de análisis, ¿no? Y es el diseño emocional. Me parece que también aquí tú tendrías que indagar un poco sobre lo que es el diseño emocional. A fin de cuentas, un concierto es una experiencia. Cuando tú asistes a un concierto, regularmente ya conoces las canciones. Auditivamente ya conoces cómo suena lo que vas a ir a escuchar. Pero asistir a un concierto de este tipo no solo va en colocarte unos audífonos y escuchar la música. Es una experiencia que yo diría que es holística. Esto es que tiene que ver con todos los sentidos. Es una experiencia donde intervienen las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Desde la visión, la audición, el tacto. Hay veces que hay vibraciones, por ejemplo. En fin, me parece que es aquí volvemos a la teoría de los sistemas complejos, en donde habría que desmenuzar todo lo que interviene para acudir a las sensaciones, a la experiencia. Entonces te decía, a partir del diseño emocional, podríamos empezar a entender cómo este diseño escénico o del escenario o del espacio puede estar creando un diseño emocional y que genera un diseño de experiencia también, que es otro de los temas de esta materia, en donde hay que diseñar la experiencia. Y la experiencia empieza desde que tú empiezas a ver los promocionales de este concierto. Empiezas a entender cuál es la imagen de este concierto, cuál es el significado del concierto. Cada concierto tiene un nombre y el nombre se puede interpretar con significados. Estos significados, cuando tú llegas ya al espacio donde va a ocurrir el evento, los empiezas a ver en tu alrededor desde que llegas al estacionamiento, en la fila, en lo que venden en la mercancía, cuando tú ya entras al espacio, lo que ocurre en la atmósfera del espacio, cuando empieza el concierto. Quienes acuden también al concierto ya no solo son espectadores, son parte de la experiencia. ¿Te has fijado que en estos conciertos llevan adornos en el cabello, van maquillados, el vestuario también tiene que ver y todos piensan cómo van a ir con su expresión en la vestimenta, en el atuendo, tiene que ver con el lugar, el espacio que vas a vivir, ¿no? Entonces, todo este diseño de experiencia, diseño emocional, me parece que también van incluidos en esta investigación. Sí, como usted lo comenta, ahorita yo no lo había analizado. Ahorita, recordando, yo formé parte, bueno, tuve la oportunidad de ir a esa gira cuando vinieron aquí en México y y realmente sí fue una experiencia muy diferente. Yo toda mi vida veía los conciertos a través de videos, a través de pantallas y nunca me imaginé poder estar en un concierto físicamente ahí con ellos, dirían por ahí, compartiendo el mismo aire. Ujú, Entonces, el hecho de llegar y ver gente con vestimentas similares, pero a la vez eran tan diferentes, ver cómo todos los fanáticos traían como dirían por ahí, un código de vestimenta no dicho, ujú, pero que era muy representativo de ese grupo. El escuchar las canciones en vivo, que obviamente no se escuchan igual a cuando los escuchamos audio normal. ujú, Entonces, sí es una experiencia completamente, diferente el sentir cómo el establecimiento vibraba por la euforia que había causado entre todos.
ver cómo todos se quedaron como una semana sin voz por lo mucho que fue disfrutado. Entonces, es una experiencia completamente diferente al simplemente verlo en una pantalla, al simplemente escuchar la canción mientras uno va caminando, mientras uno se quiere relajar. Y sí, ayuda muchísimo. Yo vi que justamente en esta gira, pero en otro país, creo que sí fue en Corea, donde se estaba promocionando esta gira a través de casos, no casos, a través de actividades fuera de lo común. Por ejemplo, en una pared de dicha ciudad, había como un pequeño anuncio que decía que el gobierno no permitía que se pusiera algún tipo de publicidad. Y bueno, investigando un poco más a fondo, el concepto de este grupo justamente es el anarquismo. Entonces fueron y pegaron su publicidad ahí del concierto, pero no como de, vamos a tener un concierto en tal lado, sino era una publicidad como misteriosa, simplemente una persona disfrazada y un código. Entonces la curiosidad mandaba a escanear este código y tener como esa experiencia de saber qué era ese código, para qué era ese código, por qué pusieron esa publicidad ahí. Las personas que entraron a este concierto mostraban cómo afuera, en el establecimiento donde se iba a llevar a cabo, había como un pequeño stand de una como publicidad, no recuerdo realmente cómo era, fue hace como 3 años. Y el punto es que cuando entraron ellos, la publicidad estaba así como intacta, como perfecta. Y a la hora de salir del concierto, o no sé si fue al día siguiente en las madrugadas, fue cuando se empezaron a subir fotos de esa publicidad, como se había cambiado a un escenario como si estuviera rota, como si estuviera destruida, pero o sea, todo fue parte del marketing que se le dio a ese concierto. Tal vez por eso fue uno de los conciertos como que más importantes y que han sido los más largos a través de la trayectoria de este grupo. Entonces, sí tiene muchísimo que ver todo eso que usted comenta, todo lo de escenografías, el trabajo que se lleva a cabo detrás de todo ese concierto, la publicidad, desde que dicen vamos a hacer tal actividad, ¿no? Entonces, bueno, ya como última pregunta, ¿usted qué sugerencia considera que podría hacer que esta investigación sea relevante para la disciplina del diseño gráfico y el análisis semiótico de espectáculos en vivo, diferenciándola de otros estudios similares a este que se está llevando a cabo? Sí, bueno, como te mencionaba en un principio, me parece que si no es que estés como marcando un precedente, sí me parece que es una investigación muy dirigida a esta música del K-pop, donde ponen un singular énfasis en el diseño del espacio, ¿no? Y realmente no conozco otras investigaciones que tengan que ver con el diseño del espacio de conciertos de K-pop. No sé si haya otras investigaciones como esta, por eso te digo que a reserva de investigar casi en otros países, me parece que es un precedente porque regularmente cuando tú piensas en el diseño del espacio, pues podrías pensar en el diseño de una escenografía para una puesta en escena, una obra de teatro, que para eso hay muchos estudios, ¿no? También con respecto a las artes visuales, el diseño de las instalaciones, estos performance que también tienen que ver con el diseño del espacio, de los sujetos dentro de un espacio, dentro de un contexto, que también son investigaciones que te pueden servir como referentes. Por supuesto, el diseño de un escenario para un concierto, pues claro que también hay bastantes investigaciones al respecto, pero muy en específico de escenarios, de conciertos, de K-pop. No había escuchado este
título y me parece que es importante. De hecho, tiene como un par de años que he escuchado varias investigaciones en la escuela que tienen que ver con esta música. Entonces también habría que ver por qué es que en estos últimos años esta corriente musical ha ocupado un lugar relevante, ¿no? Me parece que toda la ola que viene de Corea del Sur tiene una relevancia que tiene pocos años vigente y cobrando mayor relevancia cada día. Entonces habría que ver por qué también es interesante retomar esta cultura, ¿no? Que podría ser semejante en algunos aspectos a la cultura pop del occidente, pero no deja de ser una cultura pop de oriente. Entonces, por ahí podría ser también la relevancia de ver cuáles son estas similitudes o diferencias que hay entre cultura pop occidental y cultura pop oriental, ¿no? Y te digo, me parece que este tipo de análisis semióticos desde el diseño en la cultura pop oriental, pues son relevantes y hay pocos al respecto, ¿no? Entonces, creo que sí puede ser un tema interesante y que puede dejar un precedente. Sí, yo tampoco conozco otros estudios, realizados, al menos que sean como similares a este que estoy llevando a cabo, pero sí, no estaría de más como llevar una investigación más exhaustiva a raíz de todo esto, porque ahorita usted menciona cosas que a mí ni siquiera se me habían pasado por la cabeza, entonces es muy interesante este tema y no solamente para, para la investigación de escenarios K-pop, sino creo que para conciertos en general, porque no falta uno que otro artista que sí sale muchísimo de lo convencional y gracias a eso, pues muchísimas personas llegan a saber de ellos o es que se vuelve un poco más popular de lo que ya es. Claro. Bueno, ajá. Sí, bueno, nada más, ya como punto final, me parece que los artistas de esta índole se preocupan cada vez más por tener este tipo de simbología, eh, tanto en los álbumes, en las canciones, en los tracks, y este tipo de símbolos después se ven reflejados ya en el concierto en vivo, ¿no? Entonces, me parece que tu estudio podría iniciar desde que se forma o se genera el álbum y cuál es el significado que hay detrás de toda la creación del álbum. Por ejemplo, de varios grupos de K-pop, yo que conozco más el grupo de BTS, ellos tienen un álbum que está basado en algunos elementos del psicoanálisis, por ejemplo, que son teorías complejas del pensamiento, y no solo eso, que conforman las letras de las canciones, estas teorías, y después están llevadas a cabo en lo visual, en los videoclips a través del arte y entonces retoman artistas visuales para la representación de estos pensamientos complejos, ¿no? Entonces pareciera que es solamente cultura pop, pero hay un trasfondo mucho más teórico y complejo para estudiar. Entonces, estudiar desde la creación del álbum y cuál es esta simbología y el significado de esta simbología, y después cómo se transforma en imagen y después cómo se transforma en diseño del espacio. Entonces, llevar como este proceso me parece que va a ser también interesante de observar. Sí, sí, es muy interesante. No recuerdo el álbum
que, bueno, no recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de qué álbum está hablando. Pero sí, bueno, muchísimas gracias, profesora, por aceptar ayudarme con esta entrevista. Claro que sí, me dio gusto y cualquier cosa en el transcurso de tu proyecto, pues seguimos en comunicación. Que tengas excelente día. Igualmente, profesora, hasta luego, gracias. Adiós, cuídate. Bye bye.